Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro espacio de lectura compartida en esta plataforma. Quiero platicarles que en este tiempo que no he estado subiendo videos, he estado leyendo mucho para mí, como yo les he compartido en otros videos. Desde mi punto de vista, los libros siempre son un rincón de aprendizaje, de comprensión, de expansión, de búsqueda y encuentro, de crecimiento, de refugio, por supuesto. Creo que es una de las palabras que más atinan a estos meses a los que me he dispuesto a leer tanto para mí. Ha sido un refugio muy hermoso y espacios de mucho encuentro de cosas que yo estaba buscando y necesitando. Entonces, bueno, pues les voy a compartir un poquito de lo que estuve leyendo estos días. Miren, yo les he platicado que aquí en este escritor yo he encontrado a uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, Odiseo. Entonces, bueno, me metí a leer a Odiseo otra vez, bueno, a Homero. Y leí la Odisea y me pasé a la Ilíada, porque a mí me gusta mucho la Odisea. La verdad es que disfruto tanto leer las aventuras de Odiseo. Pero también la Ilíada me gusta mucho. La dejé en segundo lugar porque disfruto más a la Odisea. Pero bueno, estoy avanzada en la Ilíada y recibí, en mi trabajo, recibí este libro por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Y bueno, pues este es una joya. Estoy leyendo a este autor. Este es el segundo libro que leo de él. En este espacio también hemos tenido una reforma educativa muy interesante en nuestro país, y al trabajar en el sector educativo pues nos corresponde a nosotros como docentes actualizarnos en toda la filosofía y la pedagogía que viene ahorita. ¿Y quién mejor que Paulo Freire para hablarnos del humanismo? Un escritor brasileño que bueno, escribe una maravilla sobre el pensamiento, el derecho al pensamiento, el derecho a la manifestación del pensamiento propio, el derecho a construir mis propias ideas y después tener la libertad para expresarlas libremente, sin miedos. Bueno, hace todo un análisis sobre lo que pasa en Brasil, pero por supuesto que al ser un país cercano, latino, nos sirve perfectamente bien en lo que ha pasado en nuestra historia aquí en México, para analizar y tener ese cambio tan interesante que estamos teniendo hacia el humanismo educativo aquí en nuestro país. Bueno, otro libro fabuloso que estoy a punto de terminar, a punto ya, nada de terminar, pues es este libro. Este libro es un libro universal, ok, esta es una Biblia hermosa que mi madre me hizo el favor de regalarme hace un par de años, no sé, meses, años. Y bueno, también estoy a punto de terminarla. Le he dedicado mucho tiempo a explorarla, a conocerla. Me ha encantado, me ha parecido fabulosa. Y bueno, últimamente en estos meses, esto yo quería platicárselos ya con urgencia. Mi cumpleaños sucedió hace un par de semanas y mi hijo amado me hizo el gran favor de regalarme esta belleza de cumpleaños. Amigos, a todos los que tengan la oportunidad de llevar este mensaje, se los recomiendo ampliamente, por favor. Yo lo estoy compartiendo en mis estados de WhatsApp, que es la única plataforma que tengo ahorita activa de comunicación. Y bueno, voy a aprovechar este espacio, que también es una plataforma de comunicación, para compartirles, recomendarles ampliamente. Tolstoy escribe esta belleza que se llama El reino de Dios está en vosotros. Es una traducción del ruso y prefacio de Joaquín Fernández Valdés. Y si ustedes me permiten, yo les voy a leer un poquito, ¿sale? Para que pues puedan tener una idea, porque quiero de verdad recomendarlo. Y dice así: el reino de Dios está en vosotros me abrumó, me marcó para siempre. Con estas palabras definió Gandhi esta obra tan polémica, por la cual se reconocerá a Tolstoy no solo como a un genio de la literatura, sino también como a un pensador que influyó en los movimientos pacifistas de todo el mundo. En este texto, el autor de Guerra y Paz somete a un
implacable examen a la Iglesia y al Estado. Dos instituciones, en su opinión, anticristianas, que han desvirtuado el auténtico mensaje de Jesús e históricamente se han fundamentado en el uso de la violencia. Y es que, para el escritor ruso, el mal que impera en el mundo acabará cuando vivamos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y su doctrina de la no resistencia al mal con la violencia. La obra fue censurada en Rusia, aunque corrió de mano en mano, de manera clandestina, y fue muy discutida por la crítica rusa. Rápidamente se tradujo y publicó en el extranjero. En la presente edición castellana, cuidadosamente traducida del ruso y por vez primera en su versión íntegra, incluimos la breve pero interesante correspondencia que mantuvieron Tolstoy y Gandhi. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte aquí porque les quiero mostrar esa pequeña correspondencia de la que nos habla. Y dice, Lev Tolstoy, 1828-1910, es uno de los más grandes escritores rusos y un profundo pensador social, moral y religioso. Entre sus obras destacan Guerra y Paz, Ana Karenina, Resurrección, La muerte de Iván Ilich y Hatsai Murat, con las que ha alcanzado la cima de la literatura universal. A partir de los años 1880, tras una terrible crisis espiritual, concentra sus esfuerzos en la prosa religiosa y de su pluma aparecen títulos como Confesión, ¿En qué consiste mi fe?, Crítica a la teología dogmática y El reino de Dios está en vosotros. Y agradezco mucho que Lev Tolstoy haya escrito esto. La verdad es que es una belleza y se los recomiendo mucho. Pero bueno, no voy a detenerme más en compartir los libros. No quería que pasara el tiempo sin platicarles lo que estoy haciendo en cuestión de los libros que estoy leyendo. Y bueno, ya en otros espacios aprovecharé para platicarles un poquito más acerca de esos libros. Vamos a continuar. Yo recuerdo ahorita que estaba revisando en qué parte de nuestro libro nos quedamos. En el último párrafo de nuestro libro nos habla sobre el momento en el que este lugar está siendo aniquilado. Y bueno, hay aquí un análisis de un grupo de personas que se niega a dejar su lugar y hace puntualmente una mención y dice que a veces estamos tan arraigados a los bienes materiales que nos cuesta tanto trabajo abandonarlos a pesar de que pues es eso o la vida, ¿no? O es perderla o ganarla y todo puede depender de dónde está tu corazón, ¿no? Aquí precisamente en la Biblia, que es un libro que estoy leyendo, hace mención sobre eso. ¿Dónde está depositado tu corazón? Y por eso los libros son tan preciosos, porque son análisis, reflexiones que están por todos lados. Yo así lo veo, así lo concibo. Están por todos lados, están escritos por todos lados. Porque si nosotros leemos un libro y otro libro y otro libro y otro libro, claro que son diferentes pensamientos, porque son escritos por diferentes personas, en diferentes décadas, en diferentes circunstancias. Pero es que el mensaje es poderoso y los mensajes poderosos, al final siempre son los mismos. Entonces, por eso es que los libros a mí me parecen una cosa maravillosa. Vamos a continuar entonces y dice así. Los duelos de artillería se prolongaron por el resto de la noche y al asomar el alba, muchas de las baterías de la costa habían enmudecido por completo. Fue entonces cuando se advirtió la presencia de la numerosa e impresionante formación de la flota invasora. Más de 200 barcos, galeras en su mayoría, aunque abundaban las galeazas, barcos a vela y a remo, y los galeones. Todas las naves venían provistas de un determinado número de cañones, y eso hacía terrible su poder destructor. La nave almirante, llevando en su mástil la enseña imperial de Carlos V, era un imponente galeón con 40 cañones de gran poder destructivo. El descubrimiento del poder ofensivo de los invasores hizo comprender entonces que el destino de Túnez estaba sellado. No existía fuerza capaz de resistir un desembarco en masa de más de 50,000 guerreros con armaduras y fortalecidos por la fuerza de su fe.
Sin embargo, en esta hora de dura prueba, nadie pensó en el recurso de la rendición honorable. Esta era una batalla sin cuartel, en la cual el invasor, prevalido de su potencia exterminadora, no daría merced a nadie. Es posible que esta convicción llevase al pueblo tunecino a luchar con una tenacidad solo comparable a la desesperación. Silenciadas en su mayoría las baterías costeras, entraron en acción los cañones de las 20 galeras, surtas en la goleta, con los cuales se intentó detener a la primera formación de 10 naves, las que venían tripuladas por los famosos caballeros de Rodas, hoy de Malta. Detrás de esa línea de choque venía otra igual, también integrada por estos mismos caballeros corsarios. Carlos V había dispuesto que los 10.000 corsarios fueran a la vanguardia para dar muestras de su proverbial valor y resolución. El maestre Diego de Moncada, secundado por el famoso caballero Cossier, venían al frente de tales fuerzas. Como almirante de la flota, había sido designado Andrea Doria, el gran marino genovés, que en su brillante foja de servicios tenía el haber tomado a los turcos de Solimán 2 pequeñas poblaciones, Shershel y Corón. Como se recordará, el almirante Doria tenía una cuenta que saldar con Barbarroja, por lo cual no había vacilado en aceptar la misión. Carlos V contaba también con la cooperación de un famoso marino, don Hernán Cortés, y 2 hijos de este. El duque de Alba, don Fernando Hernández de Toledo, antiguo caballero de Rodas, integraban la partida al igual que muchos otros españoles, italianos y alemanes, franceses y austriacos. En cierto modo, fácil le había resultado al emperador agrupar estas fuerzas en una especie de nueva cruzada contra el infiel, porque se mantenía latente en los estados católicos el espíritu de las antiguas cruzadas. Todas estas fuerzas coaligadas en un número superior a los 80.000 hombres, con más de 200 barcos, se disponía a tomar Túnez, punto capital para el dominio del norte de África, y cuya captura era necesaria por razones de prestigio internacional, razón por la cual la ilustre persona del mismísimo emperador se hallaba presente en la emergencia. Varias potencias se hallaban pendientes del resultado de esta batalla: Francia, Inglaterra, Alemania, España, la República de Venecia, el Papado, Hungría, Polonia, Rusia. La cuestión era: ¿demostraría Carlos V que su reciente designación como emperador no era solamente fruto de las circunstancias y que en él ciertamente había pasta de conquistador? El tiempo tenía la palabra. La primera línea de barcos invasores destinada a resistir el embate defensivo de los tunecinos, por cierto, descubrió que su misión iba a resultar harto difícil. Las 20 galeras corsarias esperaron hasta último momento antes de lanzar casi al unísono sus andanadas. 2 barcos atacantes recibieron de lleno las descargas y en pocos minutos se fueron a pique. En medio de un gran clamor humano, mezcla de alegría de unos y desesperación de otros. Sin embargo, el lugar fue rápidamente cubierto, en tanto las 20 naves de choque maniobraron de modo que, escalonadas, sufrían menos los efectos del cañoneo enemigo. La intensidad del mismo, sin embargo, no se prolongó mucho tiempo. 20 galeras no podían resistir indefinidamente el ataque concentrado y cruzado de naves que las superaban en 10 veces su número. En consecuencia, pronto aparecieron enormes claros en su línea. Las galeras corsarias se hundían prestamente, envueltas en llamas. Esto coincidió con la salida del sol y todo el escenario se cubrió de una espectral niebla roja.
En medio de alaridos de triunfo, las naves de los caballeros se precipitaron por las brechas disparando a boca de jarro sobre las galeras que aún se mantenían a flote, aunque en medio de grandes dificultades. Pero entonces, inexplicablemente, se produjo un gran estrépito, un inmenso crujir de maderas, y en medio de tal tumulto se vio que 5 naves invasoras se desintegraban en el aire antes de ser tragadas por las rugientes e hirvientes aguas del puerto, castigadas por furiosos bombardeos. Pero no tardó en conocerse la causa de ese súbito descalabro. Gracias a la rápida recuperación de los sobrevivientes, las 20 naves corsarias contenidas en línea defensiva se hallaban unidas entre sí por medio de gruesas cadenas. Con ellas habían chocado, destruyéndose los primeros 5 barcos que se lanzaran por las brechas en su intento de alcanzar tierra firme. Pero al hundirse y quedar con parte de su quilla sumergida, al anaranjado resplandor matinal semejaban esqueletos que emergían de un incendio. La segunda línea de naves detuvo en consecuencia su triunfal avance para descargar toda su furia ofensiva sobre las ya escasas galeras corsarias que aún se mantenían a flote, destruyendo su velamen y estructura antes de hundirlas. Pero esto mismo selló la suerte de la invasión, porque las cadenas semihundidas impedían el avance de los atacantes. Al natural desconcierto de los primeros momentos, sin embargo, siguió otra decisión. Los barcos invasores inundaron las aguas del puerto con botes llenos de guerreros cubiertos de yelmos y corazas, en el frente de las cuales ostentosamente mostraban enormes cruces blancas. De este modo, se entró en la segunda fase de la gran batalla de Túnez. En la costa y el puerto de la Goleta se habían improvisado trincheras, donde los defensores, algunos sin más armas que un cuchillo atado a un palo o una hoz, se disponían a defender su suelo hasta el último aliento. De hecho, de trecho en trecho, era posible encontrar un grupo de corsarios, algunos con arcabuces y ballestas y protegidos por petos y escudos. El joven Bey Hassan había distribuido de ese modo inteligente sus escasas aunque experimentadas tropas corsarias, y a fe que el recurso resultó eficaz, pues las continuas oleadas de soldados imperiales fueron destruidas antes incluso de haber pisado tierra. La defensa costera resultó en efecto más eficaz que la artillería, pues demoró el desembarco, provocando el desconcierto y la alarma en la nave almirante. Carlos V, Andrea Doria, el duque de Alba, Hernán Cortés y el resto de los jefes celebraban continuas reuniones para resolver el problema. No era posible que 20.000 hombres, de los cuales solo la mitad eran efectivos militares, resistieran tan efectivamente a 80.000. Y como la desesperada resistencia duraba ya varios días, se corría el peligro de que el grueso de la flota corsaria regresara de su crucero de guerra y los sorprendiera. Es preciso desembarcar en cualquier punto de la costa, insistía Carlos V, mientras sentado junto a una gran mesa engullía grandes cantidades de carne, pescado, faisanes, ancas de rana, empanadas de anguila, dulces y frutas, agregando a boca llena: «No se escatimen vidas a este fin». No, las vidas es lo que menos cuenta en la carrera de un emperador enfermo de megalomanía como lo era Carlos V. El hecho de que siendo emperador era al mismo tiempo la cabeza universal de todo el catolicismo, pues sus campañas se llevaban a cabo casi siempre contra los luteranos, reformistas y los infieles, lo había convencido de que debía exterminar las herejías tanto en Europa como en África, el Levante y aún el mundo entero. En una palabra, al obrar de este modo, creíase sucesor de las glorias de su famosa abuela, doña Isabel la Católica. Sin embargo, Carlos V, como lo hacen observar muchos historiadores imparciales, había heredado los rasgos característicos de su madre, doña Juana, la loca. Rauque, su maestro, decía de él que se le desarrolló inclinación a la soledad, la misma que tuviera a su madre tanto tiempo apartada del mundo. Permanecía largas horas de rodillas en una estancia cubierta de negro y alumbrada con 7 hachones.
Cuando el Papa Paulo IV se enteró años después que el emperador Carlos V pensaba abdicar para ingresar a un convento, exclamó en tono de burla: ahora se puede decir que se ha vuelto definitivamente loco. En los 2 años, en los 2 retratos de este hijo de Juana la Loca que pintó Tiziano, se advierte claramente una boca abierta, torcida, unos ojos de mirar apagado, ausente, incierto, en una clara manifestación depresiva, catatónica. Esto constituye un síntoma característico de la esquizofrenia. Era sencillamente la herencia de la abuela y la madre. Carlos V y su hijo Felipe II padecían de una disminución de sensibilidad con frecuentes arrebatos de cólera, a menudo infundados, de una verdadera asinesia que rayaba peligrosamente en los límites inferiores de la psicopatía. Qué interesante. Bueno, justo en coincidencia, Lev Tolstoy habla sobre la guerra y he tenido algunas oportunidades de leer algunos artículos virtuales, digitales, sobre la guerra, ya que es un tema presente ahorita entre Rusia, Ucrania y todos los países que están involucrados. Y no solamente los países, pues también las instituciones, los intereses, lo que sea que esté participando ahí, ¿no? Entonces, y que siempre ha participado en las guerras. Entonces, bueno, es un momento muy bonito de hacer una reflexión de lo que es la guerra, cómo se vive desde adentro, quiénes la mueven. La guerra, dicen por ahí que la historia siempre la cuentan los vencedores. Entonces, por eso a mí este libro me parece fabuloso, porque es una historia contada desde el otro lado. Desde el lado de los rebeldes, de los que tenían que ser aniquilados, pero que eran tan hermanos nuestros como lo eran quienes estaban yendo a aniquilar. Bueno, pues vamos a continuar con este libro. Nos vemos hasta la próxima.